Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Proyectar, esta propuesta que recorre arquitectura, construcción, urbanismo, obra pública y patrimonio de la provincia de Entre Ríos y de la ciudad de Santa Fe. En el programa de hoy vamos primero a recorrer un proyecto arquitectónico, una reforma de una vivienda. Vamos a conocer la propuesta y el concepto que inspiraron todo este proceso con el arquitecto Juan Martín Laurencich, que nos va a mostrar esta vivienda que en su interior quedó muy bien configurada, un muy lindo espacio central y también la amplitud de las habitaciones y demás. Ya nos vamos a meter en este proyecto de una vivienda familiar de la ciudad de Paraná. También vamos a hablar de construcción y de ciertas tendencias que estamos viendo, que se están viendo en los últimos años, que tiene que ver con la construcción en contenedores. Vamos a ir a la empresa Box House de Lehman de Santa Fe para conocer cómo construyen ellos, cómo terminan configurando estos contenedores marítimos readaptados o reutilizados para viviendas, oficinas, depósitos y demás cuestiones que pueden ser muy útiles y también más económicas que una construcción tradicional. Vamos a hablar también de la educación en tiempos de pandemia y cómo la arquitectura se adapta a estas cuestiones. Tenemos una linda charla con el decano de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Nacional del Litoral, con Sergio Cosentino, que nos va a contar cómo la institución está adaptando su programa educativo a este contexto de educación a distancia. Y en relación al patrimonio, vamos a recorrer en Concepción del Uruguay la casa Adelio Paniza con el arquitecto Carlos Canavesi, esta casa donde vivió el propio Pancho Ramírez y es una de las viviendas más antiguas de la histórica de la ciudad de Concepción del Uruguay. Todos esos temas en el Proyectar de hoy. Las siguientes empresas e instituciones presentan Proyectar. WP Construcciones Especiales y Steel Frame. Materializamos tus sueños. Colegio de Profesionales de la Ingeniería de Entre Ríos. En toda obra, un ingeniero hace la diferencia. Decker y Schonfeld, arquitectos. Proyectos de arquitectura en todas las escalas y sectores. Nexo Aberturas, la línea más completa en aberturas de acero, aluminio y PVC. Centro de la Construcción en Seco, la construcción en seco por los especialistas. Delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción, construyendo para el desarrollo de la provincia. Johnson Amoblamientos, cocinas diferentes. Vitrex, industrialización del vidrio, distribuidor oficial Basa y Blindex, integrantes de la red Ecoglass. Banco de Entre Ríos, acá para vos. Y en este primer bloque de Proyectar, como adelantábamos, vamos a hablar con el arquitecto Juan Martín Laurencich, que nos va a contar un proyecto de reforma de una vivienda en la ciudad de Paraná. Él nos va a contar en qué consistió esta reforma. Bueno, el objetivo es una casa, como se ve en las imágenes, una casa que tiene sus años, una casa de años 50 aproximadamente, y cuando nos llamaron los clientes para refaccionarla, la idea era modernizarla y adaptarla a los usos que tenemos hoy en día en una vivienda, ¿no? Entonces, también los espacios y las oportunidades que nos dan los diferentes materiales, armar estos ambientes amplios, grandes, luminosos, con buenas ventilaciones. Y bueno, ahí fue donde empezamos a proyectar y a cambiar un poco el esquema de la casa, de muchas habitaciones, pasando de una hacia otra, espacios medio cerrados, mucho muro, y empezar a perfilar, a meter estructuras de perfiles de hierro, tanto en vigas como en columnas, y generar estos espacios amplios, donde acá, donde estamos viendo y tomando esta imagen, se repetían alrededor de 3 o 4 habitaciones diferentes chicas, y ahora estamos viendo un gran espacio incorporado a otro espacio que tenemos a la izquierda, donde se ve un gran living, un espacio hermoso, y eso genera que todo el ambiente esté integrado y que tengamos estos espacios amplios para disfrutar, ¿no? en familia, sobre todo, que la vida no ha cambiado, sobre todo en estos momentos que estamos bastante encerrados disfrutando de nuestras casas. Es donde vemos realmente el aprovechamiento y las necesidades que tenemos dentro de una vivienda, ¿no?
Ahora el arquitecto Laurencich nos va a detallar cuáles fueron las diferentes etapas en las que intervinieron los constructores y también los arquitectos, y cómo quedó en definitiva la disposición de esta casa. Era una casa de una sola planta, una planta donde están las habitaciones y todo el uso social, sería el comedor y el living, bien tradicional de esa época. Y bueno, nosotros en 2 etapas diferentes trabajamos en ampliar la planta baja, abrir esos lugares que decíamos cerrados y trabajar en espacios más amplios. Y en una segunda etapa planteamos la zonificación de las habitaciones arriba. Toda la parte privada de la casa está arriba, la habitación principal y las 2 habitaciones de los chicos con un baño más. Y una habitación grande en suite que tiene un buen vestidor amplio. Todo por pedidos obviamente de nuestros clientes. La arquitectura que hacemos es en base a un poco a poder desarrollar los pedidos y las ideas que tienen nuestros clientes y llevarlas a cabo, ¿no? Y arriba tenemos una gran suite que tiene un buen vestidor, un baño zonificado en 3 o 4 partes, un toilet con 2 bachas amplio, muy lindo, con mucha luz y un espejo muy grande. Una zona de baño donde están los artefactos, que también tiene un toque lindo ahí con una gigantografía, una foto, un baño diferente. Y después pasas a una zona donde hay una bañera grande, y también tenemos la particularidad que tiene un sauna seco y un sauna húmedo en esa habitación. Las otras 2, después tiene un sector, una zona de circulación que tiene un espacio bien luminoso porque hay un techo de vidrio en la zona de escalera, y tenemos una zonificación de los dos habitaciones que son para los niños de la casa y un baño zonificado también con el uso de toilet afuera y la parte de artefactos y bañera dentro de lo que sería el sector húmedo del baño. Y ahora nos vamos a detener en lo que es la disposición de la planta baja de la vivienda. Cómo están organizadas la circulación, los accesos, la cochera, el patio y demás cuestiones que hacen al funcionamiento de esta vivienda. Y también vamos a retomar algunas cuestiones que se tomaron de la vivienda original, tal cual estaba construida. Tiene una cochera doble para 2 autos, un acceso a la casa desde la cochera por un lavadero y un ingreso secundario por lo que sería la zona de la cocina, que también da un patio. La cocina es amplia y bien abierta, está en comunicación directa con la zona del comedor y con un espacio de living de uso diario de la casa, y también se generó en la zona de la escalera una escalera de hormigón con una muy linda baranda que tiene un detalle de que será una sola baranda para los 2 tramos. El vidrio lo diseñamos de la manera que sea un solo vidrio y no que sean 2 barandas. Entonces en el eje de la escalera vas a ver un solo vidrio que quedó muy lindo. Y también se recuperaron algunas partes, detalles de la casa antigua, como es el hogar, como son las aberturas viejas que dan hacia el frente, una virgen que era de la casa que nadie se animó a tocar, y después lo que es una casa antigua de mampostería de ladrillo común, también se nos dio la oportunidad de romper un poco los revoques, encontrar que el ladrillo estaba bien y bueno, hacerle un pequeño tratamiento de impermeabilización y dejar un espacio de un gran living con un lindo mueble, todo hecho a medida, diseñado y dibujado todo completamente, todo lo que es mobiliario, la decoración de la casa, todo diseñado desde nuestro estudio. Y bueno, generando un espacio más para estar en un lugar interno, pero aparte de lo que es el uso diario de la casa, digamos, tener un espacio más tranqui para ver tele, leer o esas cosas. Y además de sorprender la amplitud de este espacio central en planta baja, que obviamente tiene mucha variabilidad en cuanto a usos cotidianos que se le da a la vivienda, también se destacan lo que son las habitaciones, la suite central, en lo que tiene que ver con la cantidad de metros cuadrados y la funcionalidad con vestidor, sauna y demás detalles que vimos
recién en las imágenes. Pero además de materiales modernos, de conceptos de arquitectura moderna, también el proyecto tiene cierta identidad, respetó cierta identidad en algunos elementos de lo que era la vivienda original. Esa fue un poco una idea, un eje de diseños. Bien, nuestro estudio tiene esa impronta de generar espacios muy modernos o grandes y trabajar con la oportunidad de trabajar con materiales que sean de innovación, digamos, que estén en la vanguardia en lo que es aberturas también. Trabajamos con vidrios reflectivos, tratar de controlar un poco el ingreso de rayos solares, controlar que la vivienda también tenga su confort térmico. Al igual que los ladrillos, son ladrillos térmicos. Y en la plantación de planta alta tratamos de trabajar con un ladrillo que sea un poco más liviano, por todo esto que hablábamos de romper los espacios y sacarle un poco de la rigidez de la casa, por más que esté todo perfilado, adintelado con hierro, pero bueno, la idea era trabajar en la planta alta con un ladrillo que es, aparte de cumplir el confort térmico de la casa, que sea más liviano. El ladrillo que se eligió es Isolbrick, es un ladrillo de Tergopol que tiene una estructura de hierro interna y sobre eso se llena con concreto. Y los techos también son de panel, no son de chapa común, sino son paneles que ya vienen con el poliuretano incorporado adentro y en este caso no tienen silorraso, ya viene con un aislante porque se hicieron con silorraso de yeso, de placa de yeso, así que no tienen, pero también es un panel que se puede dejar a la vista en cualquier momento. Y ahora vamos a seguir analizando algunos materiales y conociendo algunos materiales que se eligieron para esta reforma, en lo que tiene que ver con la ambientación, el mobiliario, los pisos y también el uso del vidrio, que se destaca mucho no solo en la escalera, en la baranda de la escalera principal, sino también en algunas barandas que se utilizan en el exterior. Bueno, es un poco también, los dueños de la casa tenían algo en mobiliario muy lindo y se trató de incorporarlo a la nueva idea y el nuevo proyecto de la casa, con los muebles nuevos que se compraron y un poco con el equipamiento que había en la casa. Los pisos, se trató de trabajar con un microcemento, un piso que pasa un poco más desapercibido, no que sea por ahí lo que te llame la atención de la casa, sino todo el ambiente en general, y se generó una zona con un piso así un poco más marcado, que es un piso flotante de madera en ese living que estábamos hablando hoy más temprano. También se recuperaron pisos de madera en la casa que ya eran existentes, se hizo un trabajo de pulido, hidrolaqueado y quedaron impecables en un escritorio y en una habitación que están en planta baja. Yo creo que un poco el uso del vidrio en las barandas lo que aporta es esa idea de minimalismo y por ahí sencillez, y no meter otro material más que por ahí interfiera con el diseño de la casa, esa permeabilidad que da el vidrio y que no te jode a la vista, sino que es como que vos ves una profundidad a través de ese vidrio. Igual que afuera había un diseño muy minimalista y el uso de las barandas de vidrio no compite, no es algo cargado, sino que es algo que da mucha liviandad al diseño exterior y en el interior, en la escalera, ¿no? Y dejamos este tema de lado, muy interesante proyecto de reforma de vivienda. Y en el próximo bloque vamos a hablar de construcción con contenedores. Pausa muy breve y ya seguimos con más arquitectura aquí en Proyectar. WP Construcciones Especiales y Steel Frame. Materializamos tus sueños. Ingeniería, cálculo estructural, arquitectura y diseño. Ejecución y dirección de obras nuevas, reformas o ampliaciones. Eficiencia, rapidez y confort para las nuevas formas de habitar. Cámara Argentina de la Construcción, Delegación Entre Ríos, desde 1959, construyendo para el desarrollo de la provincia. Encontranos en www.cac-medioentreríos.org.ar o en nuestras redes sociales. Con nuestros puertos operativos, los mercados mundiales están más cerca. La competitividad es la clave para crecer.
Cuentas claras, una provincia que avanza. Gobierno de Entre Ríos. Centro de la construcción en seco, cielos rasos, tabiques, revestimientos, steel framing. La construcción en seco por los especialistas. Encontranos en www.construsecoweb.com. Segundo bloque en el Proyectar de hoy, y muchas veces nos gusta en Proyectar hablar de tendencias en lo que tiene que ver con la construcción, y en este sentido la construcción con contenedores se viene observando con algún desarrollo incipiente en toda la región. Ya hemos hecho nosotros algunas notas con profesionales, algunos proyectos que han utilizado este recurso, que tiene algunas ventajas y algunas cuestiones que hay que atender a la hora de construir correctamente. De eso vamos a hablar con Ezequiel Capdevila de Box House, una empresa de Lehman de la provincia de Santa Fe que desarrolla este tipo de proyectos y que tienen bastantes proyectos en marcha en toda la región, en la provincia de Santa Fe y también aquí en la provincia de Entre Ríos. Le preguntamos a Ezequiel Capdevila cómo trabajan ellos en el proceso de reforma de los contenedores marítimos. Nos dedicamos a fabricar cualquier tipo de módulos, pura y exclusivamente en base a containers marítimos. Hacemos desde, viviendas, casas de fin de semana, oficinas, laboratorios, todo tipo de módulos. En realidad nos adaptamos, más allá de que tenemos modelos estándares, nos adaptamos a lo que el cliente necesite. Siempre estamos abiertos a cualquier tipo de modificación que el cliente necesite. Por supuesto que se arranca desde que el container se saca del puerto hasta que llega a planta. Se le hace todo lo que es el trabajo de pulido, de acondicionamiento por ahí a la parte. A ver, generalmente trabajamos con containers usados, entonces por lo que se trata es de sacar un poco los bollos, si bien tienen sus bollos los containers, por ahí los bollos más complejos tratamos de acomodarlos o de hacerle parches y demás. Y después, se empiezan a hacer los cortes para lo que es las aberturas y, después ya se ingresa al interior del módulo haciendo, todo lo que lleva lo que es el revestimiento, instalación eléctrica, instalación de plomería, pintura y, ya después todo lo que es la parte de detalles. Y después, se termina, una de las últimas cosas que se hacen es pintar el container por fuera y, los últimos detalles. Y sin duda que estas cajas metálicas que están fabricadas para soportar la salinidad del mar y condiciones climáticas muy adversas son muy resistentes, pero suponen también un proceso de adaptación para un uso totalmente distinto, lo que es la habitabilidad del hombre dentro de estos contenedores. En eso consiste un poco el proceso de construcción, en eso se trabaja en Box House. Y le preguntamos a Ezequiel Capdevila en lo que tiene que ver con las ventajas del sistema y también cómo trabajan el tema de la aislación. Nosotros siempre decimos que este tipo de construcción, por ahí, no sé si llamarlo o que vaya a suplantar a la vivienda tradicional. Esta es otra alternativa que tiene sus pros, que es la rapidez, por ejemplo, la posibilidad de poder trasladarlo de un lugar a otro en cualquier momento. O sea, lo que le permite a las personas o las empresas es que si en algún momento necesitan hacer una reorganización del predio o de lo que sea, pueden levantar el módulo y es muy fácil de trasladarlo. Con un camión grúa se levanta y se mueve donde el cliente quiera. Después, lo que es la parte de la gente siempre nos pregunta el tema de la duración del contenedor. Y a ver, nosotros siempre decimos lo mismo. Los containers están, desde que se fabrican para su uso marítimo comercial, digamos, tienen una vida útil de 20 años. Pero al estar en contacto con el agua salada, con los golpes, con los viajes, tienen un uso bastante hostil. Después, una vez que esto se transforma para uso, doméstico o para uso, de vivienda, lo que sea,
Obviamente que tiene un trato mucho más suave. Acá lo que se hace, lo que tiene que hacerle es un mínimo mantenimiento, que es pintarlo al exterior cada cierto tiempo, cambiar los selladores, reponer los selladores por ahí de la ventana, que con lo que hace con el tiempo se resequen con el sol, pero no mucho más que eso. O sea, duración, mientras le haga el mantenimiento adecuado, nada, la duración es, no sé si es eterna, pero bueno, dura unos cuantos años. La relación que usamos, la estándar para nosotros es lana de vidrio. Usamos todo lo que es lana de vidrio y sober, generalmente la de 50 milímetros con aluminio, y se estudia a ver si hace falta poner una aislación más gruesa o pasar a poliuretano expandido, que lo que hace, bueno, el poliuretano expandido tiene un costo mayor, pero bueno, funciona muy bien. Y le consultamos a Ezequiel Capdevila en relación a las tipologías que trabajan. ¿Cuáles son los diferentes tamaños de contenedores y cuántos metros cuadrados se pueden construir con ellos? Los módulos tienen el de 40 pies, que generalmente se vende para vivienda, tienen 30 metros cuadrados. Después, bueno, el cliente tiene la posibilidad de ir uniendo varios contenedores. Eso ya se puede hacer la cantidad de container que el cliente quiera. Como para que tengas una idea, tenemos vendido una obra que tenemos que entregar de acá a unos meses en la zona de Callastá, que va a ser una casa de 7 contenedores. Estamos hablando de una casa de 210 metros cuadrados. Es una casa que tiene 4 dormitorios, un living comedor muy grande. Bueno, creo que sí tiene dos baños, un balcón bastante amplio también, todo un frente con todo vidriado, con vista al río. La verdad que es una obra, va a ser un desafío para nosotros porque va a ser la vivienda más grande que vamos a construir, y te diría que creo que sería una de las casas más grandes que debe haber en el país, va a ser realizada en contenedores. Y en lo que tiene que ver con la composición del ambiente de los contenedores para sus distintos usos, sea para habitar, sea para oficina, para depósito o para sanitarios en algunos casos también, le consultamos a Ezequiel Capdevila en relación a los revestimientos. ¿Cómo trabajan los cielos rasos, los pisos, los distintos cerramientos del contenedor? Bueno, generalmente lo que es cielo raso se trabaja con PVC, como estándar nuestro se hace con PVC, machimbrado. O bueno, después si el cliente requiere algún otro tipo de material, podemos usarlo, pero generalmente como estándar de acá sale de PVC. También tiene lana de vidrio, como el aerodinámico, y bueno, después obviamente el techo del contenedor. Y si el cliente lo quiere, a veces lo que hacemos en las casas o el complejo de oficinas es un sobretecho, a 2 aguas, a 1 agua. Eso se plantea con el arquitecto y el cliente y se define. Lo que es aberturas, usamos todo lo que es aberturas digamos, de aluminio, todas las Herrero, Módena o A30. Es una cuestión por ahí de a lo que el cliente por ahí quiera. Pero sí, trabajamos todo lo que es aluminio. Y pisos, trabajamos piso flotante de PVC, piso vinílico, piso flotante de madera. Hay varias alternativas. Nosotros de fábrica como estándar sale con piso vinílico en rollo. Y otra cuestión central a la hora de pensar en un proyecto de este tipo y básicamente es el tema de los costos. Cuando pensamos en las ventajas, además de que son construcciones movibles que se pueden trasladar de un lugar a otro, también el tema de los costos termina siendo uno de los principales fundamentos para pensar en una construcción con contenedores. Nosotros, a ver, hablando de un módulo estándar nuestro, te diría que estamos en un 50% por debajo de lo que hoy marca la cámara de construcción de lo que es el metro cuadrado. La verdad que es un porcentaje importante, sobre todo hoy, la situación que estamos viviendo es un porcentaje importante. Y ni hablar de la rapidez. Nosotros estamos hablando de que una casa,
por supuesto que por ahí cambia constantemente en base a cómo nosotros tengamos la cola de producción, pero nosotros generalmente desde que entramos a una vivienda hasta que se termina, hablando de una casa estándar, se hacen 30 días, 25, 30 días. Y en esta parte final de la charla con Ezequiel Capdevila nos vamos a centrar en la demanda que tienen en Box House, la cantidad de empleados que trabajan en la empresa y también cómo incorporan en los proyectos de contenedores el tema de la eficiencia energética. En la empresa trabajan alrededor de 20 personas en lo que es la parte de producción. Y vamos a ver los lugares, las provincias donde más se está vendiendo es Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, Santiago del Estero. Y bueno, habíamos logrado de alguna manera entrar por ahí al sur, lo que es el Vaca Muerta y demás, pero bueno, hoy con todo este problema de la pandemia y de la caída del precio del barril, bueno, Vaca Muerta está muy afectada y complicadísima, pero bueno, se vendía mucho para el sur también. Si el cliente lo requiere, nosotros lo que hacemos es instalar el equipo de panería solar con baterías, que por ahí nos ha pasado en varias estancias o campos donde por ahí no tienen llegada digamos, de eléctrica 220. Lo que hacemos es ofrecerle al cliente la posibilidad de instalar un equipo solar para que pueda, bueno, por supuesto, utilizar la casa y primero que es una solución y segundo que no requiere, digamos, de costos de consumo, digamos, de electricidad. Hoy todavía el tema de los paneles solares y las baterías tienen un precio por ahí un poco alto, todavía no se ha desarrollado como para que llegue a un precio acorde, pero bueno, la opción está y el cliente puede elegir aplicarlo. Hacemos una pausa muy breve y ya seguimos con más arquitectura aquí en Proyectar. Vos que sos comerciante, emprendedor, profesional o tenés un oficio, ¿qué recomendás para vender más? QR, claro. No pierdas la oportunidad de hacer crecer tu negocio. Solo tenés que pedir tu QR en bancoentrerrios.com.ar/cobrar con QR. Con nuestros puertos operativos, los mercados mundiales están más cerca. La competitividad es la clave para crecer. Cuentas Claras, una provincia que avanza. Gobierno de Entre Ríos. Tercer bloque de Proyectar y ahora vamos a hablar de educación en tiempos de pandemia. Hablamos con el arquitecto Sergio Cosentino, decano de la FADU, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Nacional del Litoral. Le preguntamos al arquitecto Cosentino cómo se adaptó la universidad a los tiempos de pandemia. La verdad que está haciendo un trabajo muy importante y en el cual quiero rescatar mucho el trabajo de todo el equipo de gestión, sobre todo académica, porque lideró todo un cambio en modalidades de enseñanza que vienen de la tradición histórica de la presencialidad, de poner el cuerpo a esto, ¿no? De enseñar. Y hemos desde el mismo momento que se inició la cuarentena, justo estábamos al comienzo de las clases, era el 16 de marzo, era el primer día de clases y lo que pudimos hacer fue, ante una prórroga que se planteó a nivel de la universidad para el 1 de abril, utilizar esos 15 días para poner en el ámbito digital, virtual, todas las asignaturas que se cursaban en este primer cuatrimestre. Sebastián, fueron 124 asignaturas, o sea que hubo que crear 124 aulas virtuales. Si bien la parte esta de a distancia en muchas materias que se dictan en la facultad
se estaban utilizando, pero se estaban utilizando como repositorio de bibliografía, como algo muy asincrónico. Ahora se proponía pasar la enseñanza a esta modalidad virtual. Y sobre todo el caso de los talleres de proyecto, siempre había estado la discusión de que no era posible evadirse de la presencialidad, es decir, del hecho de estar en contacto. El ámbito natural de la enseñanza es el taller, le llamamos nosotros, ¿no? Sí, esas mesas donde de forma colaborativa entre varios nos mostramos las ideas, opinamos, los docentes van de mesa en mesa, se generan las enchinchadas famosas, que es poner y colgar todos los trabajos para que todo el mundo lo vea. Bueno, entonces había en principio cierta reacción, pero la verdad que el cuerpo docente acompañó al entender que era la única posibilidad de mantener viva a la facultad, en definitiva a los estudiantes cerca y bueno, cuidándose, ¿no? Así que se las ingeniaron y estamos trabajando, te diría, gratamente sorprendidos por el nivel y calidad de los trabajos que estábamos viendo, que estamos recibiendo. Así que ha sido un cambio, te digo, realmente en muchas cosas. Dentro de la tragedia hemos descubierto una modalidad de enseñanza que cuando todo esto termine, seguramente haya algunas cosas que vienen a quedarse para complementarse y mejorar mucho la calidad y la excelencia. Y la carrera de arquitectura tiene algunas particularidades, por ejemplo, lo que significa en la realización de muchos trabajos prácticos, de mucho trabajo de taller, como recién reside el arquitecto Cosentino. Le preguntamos al decano cómo evalúan esos tipos de trabajos con esta modalidad de educación virtual. Bueno, es el gran debate, ¿no? Porque la primera situación fue, como te decía, cambiar el modo de enseñar. Cambiar el modo de enseñar así drástico. Por lo menos tuvimos 15 días para capacitar a los docentes, entrenarnos nosotros, descubrir las herramientas que teníamos. La universidad en ese sentido tiene un centro de educación a distancia que estuvo a la altura de las circunstancias y la verdad que inmediatamente fue muy fácil, dentro de la dificultad fue dentro de todo fácil entrenarnos porque había una herramienta que era la plataforma Moodle que contiene todos los elementos para que se pueda dictar clases o poner las tareas y hacer las evaluaciones en línea. La Facultad de Arquitectura se caracteriza en todas sus carreras porque ha hecho centro siempre en el proceso de la enseñanza, es decir, seguirlo al estudiante. No es como otras carreras, por ejemplo en Derecho, es muy importante en Derecho, en la Facultad de Derecho, el examen, o sea, la materia se da y vos podés ir libre y dar la materia. En la facultad nuestra, históricamente viene de siempre la idea de que es importante la cursada, es decir, estar en el taller, estar en la clase. Y entonces los docentes tienen un reporte de lo que día a día ese estudiante va construyendo en ese proceso de distintas entregas y presentaciones. Entonces, el examen ahora, recién ahora, en julio o agosto, cuando tengamos nuestro primer turno, tendremos que terminar de resolver las modalidades de esos exámenes a distancia. Pero en lo que ha sido mientras tanto, los parciales, las entregas de trabajos prácticos, ha funcionado muy bien esto a distancia porque ya te digo, viene de la tradición de la facultad de poner el centro en eso, en los procesos. Entonces,
la verdad que estamos trabajando ahora para esa etapa que se viene de las entregas finales. Y el sábado pasado tuvimos una capacitación, hubo 190 profesores en línea formándose y capacitándose en lo que va a ser una cantidad de herramientas que se van a proponer según la característica de la materia. Sabés que hay asignaturas que son eminentemente muy teóricas, las historias, las que provienen del área de ciencias sociales, algunas que son poco teóricas, un poco prácticas, las matemáticas, los sistemas estructurales, y hay evidentemente prácticas como son los talleres, las morfologías, los urbanismos, los talleres de urbanismo. Bueno, esas asignaturas están explorando herramientas como que posibilitan la simulación en modo virtual de lo que antes hacíamos de forma analógica. Los chicos se la ingenian igual porque es interesante cómo han desarrollado maquetas de estudio con lo que había en casa, muchas veces con los cartones, los plásticos, y nos mandan sus fotos y son evaluadas, o esta posibilidad que da la virtualidad, por ejemplo, del multimedia. Entonces, ahora las entregas no tiene mayor sentido que sean solamente dibujos. Hay mucho video, hay mucha producción multimedia. La verdad que estoy muy orgulloso de pertenecer a una comunidad tan creativa como como lo es la facultad de la FADU de la UNL, y muy orgulloso de nuestros estudiantes porque han aceptado ese reto, y se ve que no es en vano esa formación ya de millennial o centennial, ¿no? Que como decimos, que nacen los chicos sabiendo cómo manejar una compu. Bueno, la verdad que se hace muy evidente al momento de cómo se han adaptado a estas formas de enseñar tan distintas. Presenta en forma exclusiva el siguiente espacio. Colegio de Arquitectos de Entre Ríos. Continúa el ciclo de capacitación y actualización profesional con muy buena participación. Se está llevando adelante este ciclo en el marco de la celebración de los 30 años del Colegio de Arquitectos de la provincia de Entre Ríos. Son una serie de actividades realizadas junto con la Sociedad Central de Arquitectos, propuestas de formación online que dieron inicio el 19 de mayo con el curso Transformación Digital para Arquitectos, y durante esta semana comenzó el curso Facility 1. La próxima propuesta será Desarrollos Inmobiliarios al Costo y comenzará el 30 de junio. La comisión que trabaja en la renovación del sitio web del colegio elaboró una encuesta que se les hizo llegar a todos los matriculados con el fin de obtener información sobre demandas y requerimientos de los profesionales. La misma también está disponible en la web institucional. Presentó en forma exclusiva Colegio de Arquitectos de Entre Ríos. Hacemos una pausa muy breve y ya nos metemos en la última parte del Proyectar de hoy. Decker y Stonfeld, arquitectos. Proyectos de arquitectura en todas las escalas y sectores. Creamos espacios residenciales, culturales y corporativos que funcionan en relación a su entorno. Cámara Argentina de la Construcción, Delegación Entre Ríos, desde 1959, construyendo para el desarrollo de la provincia. Encontranos en www.cac-medioentreríos.org.ar o en nuestras redes sociales. WP Construcciones Especiales y Steel Frame. Materializamos tus sueños. Ingeniería, cálculo estructural, arquitectura y diseño. Ejecución y dirección de obras nuevas, reformas o ampliaciones. Eficiencia, rapidez y confort para las nuevas formas de habitar.
Centro de la construcción en seco, cielos rasos, tabiques, revestimientos, steel framing. La construcción en seco por los especialistas. Encontranos en www.construsecoweb.com. Y en este último bloque de Proyectar vamos a hablar de patrimonio con el arquitecto Carlos Canavesi, especialista en patrimonio arquitectónico, que nos va a contar la historia de una vivienda muy antigua de la histórica de la ciudad de Concepción del Uruguay. Es la casa Delio Paniza, hoy funciona allí un museo, pero fue la antigua vivienda de Tadea Jordán, la madre de Pancho Ramírez y también de Ricardo López Jordán, dos personajes de la historia, medios hermanos entre sí, pero en esta vivienda vivió el propio Pancho Ramírez algunos años en su infancia, y a 200 años de lo que fue la República de Entre Ríos, y próximamente también se van a cumplir 200 años de la muerte del caudillo entrerriano, vamos a revivir la historia de esta vivienda que en sus paredes cuenta gran parte de lo que pasó allá por el siglo XIX. Lo que hoy se llama Casa de Delio Paniza tiene el valor en Concepción del Uruguay por ser una de las construcciones más antiguas que quedan. En realidad, esa casa, ubicada en la esquina de calle Galarza y Supremo Entrerriano, fue mandada a construir por don Lorenzo López. ¿Quién fue don Lorenzo López? Fue un vecino de la ciudad cuya esposa fue doña Tadea Jordán. Y fíjate el apellido, que es López Jordán. Y doña Tadea Jordán era la madre biológica de Pancho Ramírez. Cuando enviuda de Ramírez, que ya lo tenía como hijo a Francisco Ramírez, el Supremo Entrerriano, a Pancho Ramírez, se casa con don Lorenzo López y habita en esa casa, lo que hoy se llama Casa de Delio Paniza. Estamos hablando 1793, que se construyó la casa, en adelante, o sea, la última década del siglo XVIII y principios del siglo XIX. De ahí es que se supone en la ciudad que por la edad en esa casa debe haber pasado su infancia Pancho Ramírez. Y qué casualidad, con el correr de las décadas, también en esa casa, después que se transfirió la propiedad a la familia Calvento, vivió Norberta Calvento, la eterna novia de Pancho Ramírez, que mientras Pancho Ramírez estaba con la Delfina, que era su querida, digamos, la que la acompañaba en sus campañas militares, la novia oficial era Norberta Calvento, que vivía en la misma casa que había vivido Pancho Ramírez cuando era chico. Y ahí, por supuesto, también cuando doña Tadea Jordán tiene hijos con don Lorenzo López, nace toda la saga de los López Jordán. Primero el padre, que va a tener una actuación muy destacada allá por los años 20 de la provincia de Entre Ríos, incluso exiliándose en Paysandú porque se rebelan contra el gobernador Mansilla y demás. Y después el hijo de ellos, o sea, el nieto de doña Tadea, que era Ricardo López Jordán, hijo, que tuvo una destacada actuación militar en Entre Ríos, pero que lamentablemente después fue el instigador del asesinato de Urquiza en 1870. O sea que la casa tiene mucha historia. Actualmente, desde el punto de vista arquitectónico, es una casa que está, digamos, ornamentada en estilo neocolonial. El neocolonial fue un estilo que estuvo muy de moda en la Argentina entre los años 20 y 30 del siglo XX, por el cual se pretendió volver a reflotar todos aquellos elementos propios de la época española, colonial, como si eso fueran realmente nuestras raíces. Hubo mucha gente que lo creyó así, empezando por un gran escritor que fue don Ricardo Rojas, el autor del libro El Santo de la Espada, un ícono del movimiento neocolonial, y algunos arquitectos de nota, como Ángel Guido, por ejemplo, que entre otras de sus obras tiene el Monumento a la Bandera en Rosario y otras tantas obras muy destacadas. Esa casa es adquirida a principios del siglo XX por el eximio poeta entrerriano don Delio Paniza, y es el que la
digamos, reforma, amplía y le da el estilo neocolonial que vemos hoy. En realidad, desde el punto de vista histórico, quedan desde aquella casa original que mandó construir don Lorenzo López en 1793, las paredes que forman el rectángulo original que alberga el zaguán de entrada y las dos habitaciones a ambos costados que hoy son parte del Museo Municipal Delio Paniza. De todas maneras es un hermoso ejemplo de arquitectura, guarda mucha historia y fue declarado Monumento Histórico Nacional en el año 1975 por doña María Estela Martínez de Perón, antes de ser derrocada por el golpe militar del 76. O sea que es uno de los tantos monumentos históricos nacionales que tiene Concepción del Uruguay y cronológicamente sería la construcción más antigua que queda en pie en nuestra ciudad. Las siguientes empresas e instituciones presentan Proyectar. WP Construcciones Especiales y Steel Frame. Materializamos tus sueños. Colegio de Profesionales de la Ingeniería de Entre Ríos. En toda obra, un ingeniero hace la diferencia. Decker y Schonfeld, arquitectos. Proyectos de arquitectura en todas las escalas y sectores. Nexo Aberturas, la línea más completa en aberturas de acero, aluminio y PVC. Centro de la Construcción en Seco, la construcción en seco por los especialistas. Delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción, construyendo para el desarrollo de la provincia. Johnson Amoblamientos, cocinas diferentes. Vitrex, industrialización del vidrio, distribuidor oficial Basa y Blindex, integrante de la red Ecoglass. Banco de Entre Ríos, acá para vos. Y llegamos al final del Proyectar del día de hoy. Nosotros nos vamos a reencontrar la semana que viene en este mismo horario. Invitamos, como siempre, a que recorran nuestras redes sociales y a las propuestas de conversaciones en vivo que estamos teniendo los distintos días de la semana en la cuenta de Instagram y de Facebook de Proyectar TV. Que tengan una buena semana y nos vemos pronto.